Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más sobre programación con Python. Lo que vamos a ver en este vídeo es introspección. Introspección es la posibilidad de identificar o de consultar los miembros de un objeto en un lenguaje de programación orientado a objetos como es Python. No solo es orientado a objetos, pero bueno, es multiparadigma en realidad. Pero en cualquier caso, introspección es la posibilidad, como decía, de consultar los miembros de un objeto, mientras que si tenemos reflexión, entonces quiere decir que a la introspección le sumamos la posibilidad de cambiar los miembros de un objeto. Vamos a empezar entonces por la introspección. Supongamos que creamos una clase, la clase coche, y que esta clase va a tener un método de inicialización, esto es, en el que recibimos un color, un número de puertas y una matrícula. Y con esos parámetros creamos el atributo color, el atributo numPuertas y el atributo matrícula. Y no vamos a tener nada más en la clase coche. De acuerdo, entonces creamos un objeto de la clase coche con el color blanco, número de puertas 5 y matrícula OU9999X. Y evidentemente pues no tenemos ninguna propiedad ni método ni getters para obtener los atributos, aunque ya sabemos que en Python los atributos podemos accederlos sin mayores complicaciones. Sería lo lógico que contásemos con estas posibilidades, o bien una propiedad o bien un getter, aunque para Python métodos getters y setters no, digamos que no se corresponden con el estilo de programación en Python. Se correspondería mucho mejor una propiedad. Pero bueno, para el objetivo de este ejercicio vamos a suponer que necesitamos soportar métodos get, es decir, getters, get-color, get-num-puertas, get-matrícula, que nos devolverían los atributos correspondientes. Si recordamos las posibilidades de Python en otros vídeos, podemos acceder a dict. Dict es el diccionario del objeto. Si ejecutamos este programa, lo que obtenemos efectivamente es un diccionario que es, repito, el diccionario interno del objeto en el que están los atributos. No solo esto, si además pasemos a una terminal de Python, si además vamos a importar esto es, vamos a importar el reflection, vamos a crear un objeto coche. Si además llamamos a dir, entonces tenemos todos los miembros, tanto reales podríamos decir, es decir, definidos en el propio objeto, como que serían color, numpuertas y matrículas, como los heredados de object, que son class, dict, bueno, de la ttr efectivamente, doc, la documentación, métodos especiales que hemos visto como eq, greater or equal, mayor o igual, etcétera, y al final los propios que hemos definido para la clase a la que también le podemos hacer un dir. Podemos hacer dir de coche y obtenemos algo muy parecido, porque al fin y al cabo la clase es un objeto. Lo que sucede es que no tenemos los atributos propios del objeto, claro, no tenemos ni color, ni matrícula, ni numpuertas. Si tuviésemos las propiedades, o en este caso los getters, getColor, getMatrícula, getNumPuertas, los tendríamos aquí. También podemos acceder, recordad que lo vimos en un vídeo anterior, a coche
c.class__ que apunta a type, dado que una clase es un tipo en Python, y c._class__ que apunta a coche, puesto que c es una instancia de coche, como hemos creado aquí. De acuerdo. Entonces, como decía, queremos crear los métodos getColor, numPortas y getMatrícula. Esto es. IntelliJ, bueno, en este caso la versión para Python, PyCharm, ya nos está marcando estos métodos porque no existen en la clase. No se puede resolver la referencia a getColor en la clase coche. De hecho, si lo ejecutamos, efectivamente nos dice que no existe el atributo getColor. En terminología Python, tanto un método como un atributo, en cuanto a las consideraciones de método y atributo clásicas, digamos, son atributos simplemente. La diferencia entre un método y un atributo es que un método puede ser llamado y un atributo no, es un valor directo, ¿no? De acuerdo, ¿cómo podemos resolver esto? La primera forma de resolverlo, evidentemente, es crear esos tres métodos, pero lo que vamos a ver precisamente en este vídeo es que tenemos el método especial getAttr y el método especial getAttribute. Estos dos métodos son llamados cuando se intenta acceder a un miembro del objeto. Recordad que attr en realidad se corresponde en Python, o attribute se corresponde en Python con un miembro del objeto. Y para que quede más claro, vamos a poner aquí en lugar de item nombre miembro y aquí nombre miembro. De acuerdo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? getAttr es llamado cuando no se encuentra un miembro con este nombre dentro del objeto. getAttribute es llamado en cualquier caso siempre que se intente acceder a un miembro de este objeto. Es indiferente. Siempre se va a intentar, perdón, siempre que se intente acceder a un miembro del objeto se va a llamar primero a getAttribute, siempre. Nosotros en este caso con getAttr tenemos suficiente, no hace falta, digamos, intervenir todas las llamadas a miembros del objeto de esta clase. Y lo que tenemos que comprobar es si el nombre se corresponde con alguno de estos nombres. Bien, entonces, si nombre miembro hasta la posición 4 es get, entonces estamos en condiciones efectivamente de que tengamos que servir una función para el color, una función para el número de puertas y una función para la matrícula. Así que lo que tendremos que hacer es primero acceder al valor, es decir, acceder a self.dict de nombre miembro, pero no get_color, por ejemplo, sino _color a secas. Entonces tiene que ser nombre miembro desde la posición 3 para tomar desde el guión bajo. Entonces tomamos el valor al que queremos acceder y retornamos una lambda. ¿Por qué? Porque lo que estamos creando es un método. Entonces tiene que ser posible llamar a ese método. Por eso es necesario retornar una lambda sin parámetros. Así que ahora sí accedemos, si ejecutamos el programa, efectivamente tenemos el resultado deseado, blanco 5 y OU9999X.
que es exactamente lo que esperaríamos si tuviésemos estos tres métodos creados. ¿Qué pasa si llamamos a un método que no existe? getMarca. Bien, en este caso se produce un key error. En realidad esto no es lo más lógico, es decir, si vamos a la consola de Python, aquí tenemos la versión anterior del objeto C, entonces vamos a llamar a getMarca y se produce un attribute error, un error de atributo, no se encuentra ese atributo. Así que aquí nos está dando un key error porque cuando buscamos en un diccionario con los corchetes, entonces, bueno, lo que tenemos es la posibilidad de que se produzca la excepción key error, que no se encuentra la clave buscada. Así que en lugar de get, perdón, de los corchetes, vamos a llamar a get, que devuelve el valor si se encuentra esa clave o none si no se encuentra, y en caso de que se encuentre retornamos la lambda, y en otro caso lo que hacemos es lanzar la excepción attribute error con el nombre del miembro. El nombre del miembro, sí, el nombre del miembro completo. Así que en este caso se estaría provocando efectivamente el attribute error getMarca. Y si llamamos a un método que ni siquiera empieza por get, set color rojo. Bien, bueno, efectivamente, entonces hay que cambiar esto. Bien, se devuelve non-type object is not callable. ¿Qué quiere decir esto? Que no entramos aquí nunca porque no empieza por get, así que como no entramos aquí nunca, llegamos al final del método, como no hay ningún return, entonces se devuelve directamente none. Lo que tendremos que hacer en este caso es en realidad exactamente lo mismo, es decir, raise attribute error nombre miembro, y entonces ya obtendremos el comportamiento deseado. Es importante no hacer esto en un solo paso. Si ponemos esto aquí dentro de la lambda, entonces nunca se va a lanzar ningún tipo de excepción, porque primero se devuelve la lambda y después se llama a esa lambda. Aunque nosotros no seamos, digamos, conscientes de ello, primero nosotros devolvemos la lambda y después automáticamente Python llama a esa lambda. ¿Por qué? Pues porque primero cuando se accede a getColor, digamos que estamos entrando aquí en attr y devolviendo la lambda, y cuando se hace la llamada, paréntesis, paréntesis, entonces es cuando efectivamente esa lambda es llamada. Bien, entonces tenemos ya el comportamiento que buscábamos. Tenemos la devolución de los datos cuando los métodos son los contemplados, es decir, cuando hay un atributo con ese nombre. Esto tiene una cierta ventaja, y es que si creásemos un nuevo atributo tendríamos el método get correspondiente automáticamente creado. Una pequeña ventaja, una especie de programación hacker, digamos. Bien, en cualquier caso, esto es todo por este vídeo. Hemos visto una primera parte de introspección. Continuaremos con introspección y con reflexión finalmente en futuros vídeos. Adiós.